tienen que pagar todos los audios, pero para mí es un privilegio poder compartir algo acerca de la palabra de Dios. Y quiero decirles algo que, como toda la familia Canché, hoy renunciamos a lo que es ser cristianos. Nos retiramos, no queremos más participar como cristianos, no queremos tener más comunión con nadie. Nos estamos despidiendo de todos. Bien, es algo ilógico, ¿no? Lo que pasaría si nosotros haríamos eso. Saben que en un tiempo el Señor Jesús fue eligiendo sus discípulos en el tiempo cuando Él estuvo, ¿se acuerdan cuando Él vino y nació de la Virgen María, y después creció durante 30 años, fue un joven, fue un carpintero, después siguió creciendo y a los 30 años inició su ministerio, y mientras tanto a los 30 años empezó a elegir unos discípulos, unas personas que le siguieran. Eligió pescadores, eligió publicanos, cobradores y todo, una variedad de personas para que le sigan. Y sabes que tenían un manual, me parece, un manual del discípulo de Jesús. ¿Sabes? Te lo voy a mostrar. Te invito, por favor, a que busques en Marcos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14. En el Evangelio de Marcos, nosotros estuvimos haciendo un devocional hace tiempo atrás, y sabes que me quedé pensando en todas las personas que el Señor había elegido. Y dice, da el relato, si se acuerdan un poco, antes del versículo 26, el relato de que el Señor Jesús se acercaba a la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua también, y le preguntaron a sus discípulos, ¿dónde quieres comer la Pascua? Y él dijo, en tal lugar, anda, busca a un hombre que lleva un cántaro y él te va a decir dónde. Y los discípulos fueron, hicieron tal cosa y lo encontraron. Pero sabes que después, en el versículo 26, dice que lo leemos, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Saben? Lo que estaba anunciando el Señor Jesús es que un día iba a morir. Estaba anunciando a sus discípulos, a sus seguidores. Y sabes que le estaba diciendo, va a pasar esto. Y todos los discípulos dijeron, uno principalmente, Pedro, fíjese el versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Era atrevido, Pedro. Era un hombre muy impetuoso, muy decidido. Y ¿sabes qué? Y atrás le siguieron todos los discípulos y dijeron, nosotros también. Fíjense el versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. De ahí pude sacar algo, un manual de lo que los discípulos tenían que hacer. ¿Sí? Vamos a orar, así le pedimos a Dios que nos hable. Señor, gracias porque eres tan bueno. Gracias porque nos dejaste un ejemplo. Gracias porque también tu palabra cada día nos habla. Y Señor, gracias también te damos hoy, en esta mañana, porque podemos
libremente abrir tu palabra en cada casa, libremente escucharte, libremente también cantarte. Y gracias por la vida de mis hermanos que están en este tiempo juntos, Señor, para escuchar de ti. Te pedimos que nos hables, te pedimos que podamos juntos también deleitarnos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Te decía, un manual para los discípulos de Jesús. El primero era en que tenían que ser valientes, como Pedro. Pedro era muy valiente y además los de otros discípulos le siguieron, le dijeron, nosotros también vamos a dar la vida por el Señor Jesús. Pero fíjense un poquito más qué sucede. Fíjense ahí en el versículo 32 al 42, vamos a leer, dice así, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Lo primero que tenían que aprender los discípulos era que no se tenían que cansar. Pero habían caminado todo el día, habían estado con Jesús, habían estado en la cena, habían estado ahí con Jesús, pero se cansaron porque fíjense que la siguiente parte dice que cuando volvió el Señor, vino luego, a versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Los discípulos se cansaron. Ahora, otra cosa que hicieron los discípulos, que todavía no lo aprendieron, fue, no tenían que traicionar. Sin embargo, hubo uno que sí lo traicionó al Señor Jesús. Vamos a verlo. Dice ahí en el versículo 43 y al 52, podemos ver algo. ¿Sí? Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendele y llevale con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Y sigue el relato diciendo de que le echaron mano, lo prendieron y le llevaron. Ahí vemos todavía el impulso de Pedro diciendo, yo voy a morir por vos, saca la espada, y aunque estaba medio oscuro, temblaba todavía Pedro, le tiró un machetazo a alguno, le cortó la oreja, a Malco, uno de los sirvientes de los que eran los, desde allá, que eran de los sacerdotes, un sirviente, a Malco. Fíjese, Pedro todavía estaba corriendo, todavía estaba dispuesto a morir por el Señor, pero le erró. Ahora, ¿por qué decimos que fue traicionado? Judas dice que había acordado, fíjense en el versículo 10 del capítulo 14, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. No, en Judas fue una de las personas, una, que lo traicionó. El manual de discípulos decía, tenían que ser valientes. Pero ¿qué pasó? Cuando vinieron a aprenderlo al Señor, fíjese lo que pasa con la gente. Versículo 45. Cuando vino, se acercó y le dijo luego a él, maestro, maestro. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, le dijo, contra como un ladrón habéis salido con espada
y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla las escrituras. Versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Como cuando hay un montón de perros en una cocina, se cae la olla, salen todos corriendo, ¿no? ¿Verdad? Salen todos escapando. ¿Por qué? Porque le van a dar los palos. Y los discípulos pasó lo mismo. Prendieron al Señor Jesús y salieron huyendo. Guarda, salieron todos rajando de ese lugar. No quedó ninguno. Dice el relato de la palabra de Dios que había uno que le seguía, pero de lejos. Pero después hubo uno, Pedro, que se atrevió, todavía tenía ese valor. Le siguió y estuvo cerca del Señor y entró hasta donde estaban los soldados. Pero fíjense qué pasó con Pedro después. Vimos que un discípulo no se cansa, se cansaron, un discípulo no traiciona, le traicionaron. Vemos que también un discípulo no debe negar. Pero Pedro le negó, versículo 66. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban ahí, dice, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Dice, el manual dice, no tenían que negar, pero negaron. Pedro le negó al Señor Jesús. Cuando la criada, una mujer le movió el tapete, le dice, vos eras de ellos, yo te vi. No, yo no soy. Un discípulo no debe negar. Lo último, el cuarto, dice, un discípulo no debe cambiar, pero Pedro cambió, fíjese lo que dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Cambió. Un discípulo no cambia. Pero Pedro cambió, empezó a insultar, a maldecir, a decir, no lo conozco. Ese es el manual. Ahora imagínense, el Señor Jesús gastó 3 años con una de estas personas. 3 años les enseñó lo que tenía que ser, cómo tenía que ser, tenía que ser valiente. Pero no hubo. Cuando empezó a las papas que se quemaban, salieron corriendo. Pero te voy a mostrar a alguien que sí fue un hombre muy valiente. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Ustedes se van a acordar de este discípulo. Capítulo 11, versículo 23 de 2 Corintios. Dice, ¿soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Quién era? Pablo. El apóstol Pablo, una de las personas, un apóstol que no estuvo con Jesucristo, pero tuvo una entrevista especial. Este hombre fue apedreado 3 veces, dice, he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago. Este hombre llenó todo el manual de un discípulo. Se la rebancó, como dirían los argentinos. Dice, fue apedreado.
Dice, fíjense el 27, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre, dice, y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día es la preocupación por todas las iglesias. Después dice el 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Este apóstol llenó todas las expectativas, pero fíjense, según ese dice, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo lo que le hicieron, siguió fiel. Este hombre no se cansó. Pablo no se cansó. Vamos a verlo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice que este discípulo no traicionó. Este discípulo permaneció fiel, fiel hasta la muerte casi. Y fíjense, dice así que no traiciona. Capítulo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, cuando vos traicionás es cuando vos te enredás en los negocios de la vida. Empezás a transar con el mundo. Empezás a decir, hoy tengo un pie en la iglesia, pero también tengo un pie en el mundo. Empezás a negociar, empezás a vacilar. Pero Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida. Por ejemplo, sigamos viendo en 2 Timoteo, dice de que tampoco Pablo negó. Fíjense en versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Está hablando del Señor Jesús, está diciendo a Timoteo, Timoteo, no niegues al Señor, vamos. Ese era el manual. Y ¿sabes qué? Pablo tenía y mantenía el manual. Firme, fiel al Señor. Y tampoco cambia sus principios. Un discípulo del Señor no tiene que cambiar sus principios. Fíjense lo que decía capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 6, dice, porque yo ya soy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese era un discípulo. Ese era un apóstol que tenía firme en su cabecita, en sus convicciones, de que no tenía que cambiar. Primero, no se cansaba. Segundo, no traicionaba. Tercero, no se negaba. Y cuarto lugar, no cambió nunca sus principios. ¿Sabes? Estaba encerrado Pablo. Estaba en la cárcel. Ya estaba casi sentenciado a muerte. Pero aunque estaba allí, no cambió. Siguió fiel. Aunque les invito a que lean el capítulo 3 de Timoteo, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué te quiero decir? Estamos en un tiempo peligroso. Estamos en un tiempo difícil. Quizás la pandemia nos haya disminuido quizás un poco. Estamos un poco dispersos, tenemos que hacer las reuniones por estos medios. Pero ¿sabes lo que no disminuye? Que no debería disminuir es esa fe, ese valor,
ese entusiasmo, esas ganas de un día poder decir, anhelar juntarnos. La vez pasada cantábamos con los muchachos ahí en la reunión, la verdad que a mí me gustó, cuando cantamos fuera, no lo cantamos completo, pero sí lo cantamos, siervos de Jesús, hombres de verdad. ¿Sabes? Salía del corazón, salía de nuestro pecho, decir, si somos siervos, con todo valor, decir, firmes, fuertes, alcen la bandera. Que la pandemia no te haga alejarte, no te haga perder ese fuego. Que un día cuando vos recibiste al Señor como tu Salvador, dijiste, te voy a ser fiel, te voy a seguir, no me voy a escandalizar, no voy a escapar. Que siga ardiendo, prendido ese fuego en tu corazón. Pablo dice ahí a Timoteo, van a venir tiempos difíciles. Y estamos en tiempos difíciles. Está ocurriendo muchas cosas raras con los chicos, en las escuelas. Pero a veces nosotros como cristianos nos dormimos. Pero tenemos que seguir levantando la bandera de Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿con cuál de estos discípulos te identificas? ¿Con los que se cansan? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te desanimaste? ¿Con los que traicionan? Que empiezas a alejarte de la iglesia, empiezas a cambiar tu fe. Soy la persona que cambia. ¿Con qué te identificas? ¿O serás como Pablo y Timoteo? Timoteo dice que ya estaba para ser sacrificado y él iba a llegar hasta las últimas consecuencias por su Señor. Fíjense que dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice, considera lo que digo y al Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Todo lo soportaba, todo lo aguantaba, hasta que le cortaron la cabeza. ¿Hasta cuánto vamos a estar dispuestos nosotros? ¿Hasta cuánto vamos a estar dispuestos a poder mantenernos firmes? Me entusiasmó, la verdad estaba re contento cuando cantábamos ahí con todos los varones. Éramos 9, siervos de Jesús. Bueno, 8, 9. Pero ¿sabes qué? Ese tiene que arder en nuestro corazón. Somos siervos, firmes, fuertes. Levantemos esa bandera. Que el Señor Jesús pueda vernos eso en nuestro corazón. Y por último te digo, ¿se acuerdan que el pasaje decía cuando a Pedro le dijo el Señor, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3? Hermano, que no te cante el gallo. Que no te cante el gallo porque sabes que el Señor viene pronto. Porque si no vas a terminar como Pedro, llorando amargamente porque le negaste. Después el Señor lo restauró. Después el Señor le enseñó a Pedro. Y en la carta de Pedro vemos después diciendo, él pidiendo, hermanos, velad y orad, porque él aprendió la lección. Te desafío a que no te cante el gallo antes que el Señor venga. Oramos. Señor, gracias porque eres tan bueno. Gracias porque
Nos das ejemplo de personas en la Biblia, pero tu ejemplo es seguirte a ti. Gracias por la vida de Pablo, porque nos enseña. Gracias porque cada día podemos disfrutar de él en tu palabra. Cada día porque podemos deleitarnos de ti, oh Dios, en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no transar, a no cambiar, a no negociar con el mundo. Ayúdanos a que seamos realmente discípulos tuyos, que te amamos y levantamos muy en alto tu bandera. Te amamos, te damos gracias y gracias por la vida de mis hermanos en la iglesia. Te ruego para que ellos también abran su corazón, Señor, por tu palabra. Y que también podamos contagiar a los que no están asistiendo para que también ellos puedan buscar y servirte. Queremos decirte que te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.